Pues es un gusto seguir con nuestro programa el día de hoy y está con nosotros la doctora Irina Lazarevich. Ella, antes que nada, antes de leer su semblanza, doctora, es un gusto volverla a ver, que comparta con nosotros y haya aceptado nuestra invitación. Es un gusto verlo por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre terapia hormonal de afirmación de género en mujeres trans y su efecto sobre la salud metabólica. Muchas gracias. Voy a leer una pequeña semblanza de su trayectoria académica para poderla escuchar posteriormente. La doctora Irina Lazarevich es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Es profesora titular C y es miembro del SNI nivel 1. Tiene la especialidad en endocrinología y doctorado en ciencias de la salud colectiva. Imparte clases en la licenciatura de nutrición humana en la UAM Xochimilco y sus líneas de investigación son conductas alimentarias, salud mental y síndrome metabólico en adultos jóvenes. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y le escuchamos. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes otra vez. Ah, Vamos a ver, ¿quién es la persona trans? Una persona trans es aquella que no se identifica con el sexo asignado al nacer. En la clasificación internacional de enfermedades, el término transexual fue reemplazado por incongruencia de género y se clasifica dentro del capítulo de condiciones relacionadas a la salud sexual. En la clasificación norteamericana, que es DSM-5, se clasifica como disforia de género, que es una incomodidad y angustia por la incongruencia entre la identidad y el sexo al nacer. Es decir, es la respuesta psicológica por tener un cuerpo que no corresponde a la autoimagen de género. Pero aquí hay que mencionar que no es una enfermedad y actualmente se considera como una parte de la diversidad humana. ¿Cuáles son las líneas de tratamiento? Existe terapia hormonal o terapia de afirmación de género, cuyo objetivo es disminuir la disforia de género y ajustar la apariencia con la identidad de género deseada. Alcanza su máximo en un periodo de 1 a 2 años, pero aquí es muy importante decir que muchas personas tienen esta terapia sin supervisión médica, entonces se automedican. Aproximadamente 58% de personas usan la terapia hormonal sin prescripción médica. Existe también cirugía reconstructiva y estética, pero esta se puede realizar 1 año después del inicio de la terapia hormonal. Yo quiero decir que aunque hay cambios corporales y hay muchos cambios que puede lograr una mujer trans, pero no hay cambios de voz. Entonces, para esto hay que aplicar una terapia vocal o una cirugía en cuerdas vocales, porque por testosterona la laringe en los hombres es más grande y esta no se reduce con la terapia hormonal. Existe también psicoterapia. ¿Para qué nos ayuda psicoterapia? Para reducir la disforia de género, también para reforzar el apoyo familiar, ayuda a buscar redes de apoyo, recibir una información adecuada acerca de la duración del tratamiento, costo de tratamiento y sobre todo costo de cirugías. Porque las tasas de satisfacción oscilan entre 87 y 97% después del inicio de la terapia hormonal. Es decir, que las personas, las mujeres trans tienen que recibir una información adecuada antes de empezar la terapia hormonal. Y no debemos de olvidar que la terapia debe de ser individualizada. Bueno, antes de empezar el uso de las hormonas, hay que confirmar la presencia de disforia de género o de incongruencia de género. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la consistencia de las manifestaciones. Las manifestaciones
la persona debe tener estas manifestaciones en todas las esferas de su vida. ¿Sí? Hay que considerar la intensidad de estas manifestaciones y obviamente su duración. También hay que tener la capacidad de decisión y firmar el consentimiento informado. En los adolescentes es recomendable frenar la pubertad. Hay que entender riesgos, beneficios del tratamiento, pero también limitaciones del tratamiento. No automedicarse, vivir mínimo un año con el rol de género opuesto y obtener consejería para preservación de la fertilidad. En este caso, en mujeres trans se puede congelar los espermatozoides o células germinales. Entonces hay que proporcionar esta información antes de empezar la terapia hormonal. Y no debemos de olvidar que se puede realizar la cirugía después de un año de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son principalmente dos. Reducir los niveles de hormonas endógenas y por lo tanto las características sexuales del sexo asignado al nacer. Esto se logra con antiandrógenos. Y el segundo objetivo es reemplazar las hormonas sexuales masculinas por las femeninas o estrógenos. Las hormonas sexuales femeninas, además de modificar características sexuales secundarias o la apariencia de la persona, se asocian con cambios metabólicos. Se asocian con cambio en el perfil lipídico, con cambio en el perfil hepático, con la cantidad de hemoglobina y eritrocitos, coagulación sanguínea, masa ósea y también se asocia con cambios en la composición corporal, con el peso, masa muscular y masa grasa. ¿Qué pasa con el cuerpo? La piel se vuelve más suave, disminuye el sebo y desaparece el acné. Estos cambios se logran en 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento. Vello facial y corporal disminuye o se pierde por completo. Estos cambios se logran en 6 a 12 meses después del inicio del tratamiento. Aquí quiero mencionar que después de un año del uso de la terapia hormonal, es mayor o igual a un año, las personas tienen que ser evaluados según los criterios de la mujer biológica en la composición corporal. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Hay una disminución de la masa muscular. Al inicio puede haber un aumento del peso corporal, hay aumento de grasa corporal, hay disminución de líbido y erecciones, pero esos efectos también hay que platicar con mujeres trans antes de iniciar la terapia. Entonces, en los primeros años, en los primeros 3 meses, ya se observa disminución de líbido y erecciones. Hay un crecimiento mamario que se observa en el primer año de tratamiento, pero se logra su máximo en 2 a 3 años después del inicio de terapia hormonal. Se disminuye el volumen testicular y esperma, pero lo que no se cambia es la voz. Entonces, estas limitaciones también hay que informar previamente. ¿Cómo tenemos que monitorear todos estos cambios? En el primer año hay que evaluar a las mujeres trans cada 3 meses. En el segundo año, cada 6 meses. Y en el tercer año y posteriormente, una vez al año. Entonces, tenemos que evaluar perfiles hormonales. Hay que evaluar el nivel de potasio, que puede aumentarse con el uso de un antiandrogénico que se llama espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Hay que evaluar igual la densidad ósea y hay que evaluar el riesgo de cáncer de mama. Aquí quiero presentar un estudio que se realizó en España con las mujeres trans y se observó que la terapia feminizante durante 2 años dio los siguientes resultados. El índice de la masa corporal quedó igual. La masa grasa aumentó, la masa muscular disminuyó, testosterona aumentó en 20 veces,
Estradiol aumentó en 2.5 veces, pero no llegó a rangos normales de la mujer biológica. Prolactina aumentó en 2.5 veces, pero solamente en una persona. Colesterol total y colesterol LDL disminuyó, entonces las fracciones malas, digamos, de colesterol disminuyeron. Colesterol bueno, HDL, aumentó. Triglicéridos aumentaron. Hemoglobina disminuyó. Aquí quiero aclarar que realmente la testosterona aumenta la cantidad de eritrocitos y como consecuencia de hemoglobina. Entonces los hombres tienen mayor cantidad de hemoglobina que las mujeres, pero cuando bloqueamos los andrógenos en mujeres trans, hay una disminución de hemoglobina. Y se aumentaron las transaminasas hepáticas en 2 veces en muchas participantes. Entonces aquí hay que considerar la vía de administración de los estrógenos. Las amenazas hepáticas pueden aumentarse con el uso oral de estrógenos, pero cuando los estrógenos se usan vía transdérmica o vía parenteral, es decir, vía intramuscular, pues casi no hay aumento de transaminasas hepáticas, porque si se toman vía oral, directamente las hormonas van al hígado, allá se metabolizan y a largo plazo pueden dañar el hígado. Entonces hay que considerar la vía de administración hormonal. Bueno, en México también se hicieron los estudios por Ramón Aguilar Martínez, se hicieron dos estudios, se publicaron dos estudios principales que se realizaron en mujeres trans mexicanas. Y aquí vale la pena mencionar que en el primer estudio 86.6% y en el segundo estudio 54.5% de las mujeres trans usaron terapia hormonal sin prescripción médica. ¿Sí? Igual tenían parámetros muy alterados, tenían índice de la masa corporal elevado, tenían aumento de la masa grasa, poca actividad física, reportaron consumo alto de alcohol y tabaquismo, malos hábitos alimenticios. Y en el primer estudio, 20% de los participantes tuvieron densidad mineral ósea baja para la edad. Y en el segundo estudio, igual tuvieron grasa visceral elevada que se asoció con tener trabajo informal y menor escolaridad. Y en el primer estudio, esta densidad mineral ósea baja se asoció con el nivel socioeconómico bajo. Entonces, esto quiere decir que realmente las mujeres trans en México necesitan tener mayor, digamos, educación para la salud y mejor atención médica por parte de las instituciones que todavía a la fecha no es suficiente. Bueno, también se hicieron estudios internacionales acerca de la salud de mujeres trans y se observó lo siguiente, que estas personas tienen mayor probabilidad de padecer dislipidemias y diabetes, mayor consumo de sustancias y estrés crónico que la población en general. Se reportó también aumento de mortalidad en 3 veces por eventos cardiovasculares en mujeres trans que usaban etilestradiol, pero también estrógenos conjugados a largo plazo por su efecto protromboembólico. Este efecto no se observó con el uso de otros estrógenos. También se observó que el uso oral de estrógenos aumenta más triglicéridos. En mujeres mayores de 40 años se recomiendan parches para evitar daño hepático. Y espironolactona es antiandrogénico o fue antiandrogénico más utilizado. Bueno, aquí les presento los estudios basales del laboratorio y de gabinete. Esto es la fuente de Clínica de Condesa de la Ciudad de México, que tienen que realizar las mujeres trans antes de iniciar la terapia hormonal. Dentro de los estudios de gabinete es ultrasonido testicular, estudios de laboratorio, realizar biometría hemática completa, química sanguínea de 27 elementos, prueba de detección de VIH, prueba de detección de virus de hepatitis B y C, prueba de sífilis y un perfil hormonal completo.
También hay que considerar las contraindicaciones absolutas y relativas antes de empezar la terapia. Dentro de las contraindicaciones absolutas se observa historia de tromboembolismo o algún problema de coagulación sanguínea, porque la terapia estrogénica puede empeorar, puede aumentar la coagulabilidad sanguínea y esto puede aumentar el riesgo de trombosis. También hay que considerar si hay abuso activo de sustancias. Y dentro de las contraindicaciones relativas se observan las enfermedades crónicas como alguna disfunción hepática, hipertensión, colelitiasis, diabetes no controlada, dislipidemias. Entonces, primero hay que controlar esas enfermedades crónicas y después iniciar la terapia estrogénica. Es muy importante saber que las dosis de hormonas tienen que alcanzar efectos, niveles fisiológicos de las hormonas y no efectos suprafisiológicos, porque con niveles altos de hormonas exógenas no vamos a lograr ningún efecto positivo, pero pueden dañar la salud. Entonces, dentro de los efectos adversos se observan enfermedades tromboembólicas, hipertensión, cáncer de mama, falla hepática, macroprolactinoma, entre otras. Entonces, los niveles de estradiol tienen que oscilar entre 100 y 200 picogramos por mililitro y los niveles de testosterona tienen que ser menores a 0,55 nanogramos por mililitro, lo que observamos en mujeres biológicas. Vamos a ver cómo se administran las hormonas. Entonces, en la adolescencia es recomendable frenar la pubertad y administrar, empezar tratamiento antes del inicio de pubertad, antes del estadio de Tanner 2. Obviamente la disforia de género tiene que ser confirmada y otra vez repito que hay que considerar la consistencia, intensidad y duración de las manifestaciones. Existe un fármaco que se llama análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas que se administra durante 2 a 4 años. Hay inyecciones mensuales, pero también hay inyecciones trimestrales que pueden inhibir la pubertad. Este análogo actúa de la siguiente manera. Se bloquean los receptores de la hormona liberadora de gonadotropinas que se produce en el hipotálamo. Entonces se bloquean las gonadotropinas que se producen en la hipófisis y que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante que a su vez estimulan las gónadas. Entonces así inhibimos la pubertad. Pero la desventaja de este tratamiento es alto costo. Hay una alternativa, se puede usar hidroxiprogesterona vía oral con mucho menor costo, pero su efecto es menor y usar obviamente fármacos antiandrogénicos, espironolactona o ceproterona vía oral. Uh, También y posteriormente agregar los estrógenos. Es muy importante desde la adolescencia proporcionar información sobre fertilidad, sobre posible congelación de los espermatozoides y qué cambios pueden ser reversibles y qué cambios pueden ser no reversibles. Entonces, en el primer año de terapia con análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas, cuando todavía no empezamos la administración de estrógenos, el adolescente todavía puede cambiar de opinión. Entonces, si cambió de opinión, él no quiere cambiar su cuerpo, entonces los cambios pueden ser reversibles. Entonces, hay que dar una información adecuada a los adolescentes y, bueno, a sus padres antes de empezar el tratamiento. Esos son los estrógenos que se usan y que son recomendables por las instituciones o organismos internacionales para el tratamiento de mujeres trans. Los estrógenos se pueden administrar vía oral, vía transdérmico y vía intramuscular. Entonces, vía oral se administra estradiol, pero no debe ser etinilestradiol. Etinilestradiol es un componente que se encuentra en anticonceptivos orales y que frecuentemente usan las mujeres cuando se automedican.
Entonces aquí tiene que ser valerato de estradiol. Pero y teniendo estradiol, bueno, a lo mejor sí, pero solamente a corto plazo. A largo plazo no es recomendable. Parches de estradiol son más recomendables por la vía de absorción y igual la vía intramuscular es recomendable. Uh, Aquí respecto al costo, yo creo que el costo de parches es un poco más elevado, pero estradiol vía oral, valerato de estradiol y inyecciones intramusculares son bastante accesibles. Respecto al uso de progesterona, en las guías internacionales, en la guía de México, no están muy recomendables los progestágenos. Sin embargo, si están dentro de las presentaciones farmacéuticas, dentro de las inyecciones, sí se puede usar progesterona junto con los estrógenos, aunque no se demostró su efecto positivo en mujeres trans. Respecto al uso de antiandrógenos, espironolactona es antiandrógeno más usado por su accesibilidad y por su costo. Aquí lo único que hay que monitorear la cantidad de calcio en la sangre porque es un diurético que bloquea receptores androgénicos, pero es un ahorrador de potasio, entonces hay que monitorear el nivel de potasio. El segundo lugar es acetato de ceproterona, también es bastante usado en mujeres trans. Se puede usar las inyecciones que yo mencioné anteriormente, agonistas de hormona liberadora de monotropinas en forma mensual o en forma trimestral, pero aquí hay que mencionar que el costo es bastante elevado y se pueden usar los inhibidores de 5-alfa reductasa. Son fármacos que usan los hombres generalmente los que tienen hiperplasia de próstata. Este fármaco bloquea la conversión de la testosterona en una forma activa de testosterona. Pero yo creo que los más usados son número 1 y número 2, espironolactona y acetato de ciproterona. Bueno, aquí les presento los fármacos que están disponibles en la clínica Condesa. No es dato muy reciente porque yo no encontré el dato de 2025, es el dato desde hace varios años. Con color rojo yo marqué los estrógenos no recomendables para su uso. Entonces, ¿qué es lo que está disponible para el tratamiento? Valerato de estradiol en forma oral está bien. Estrógenos conjugados, la verdad, no son recomendables o si se usan, tienen que usar nada más a corto plazo. Aquí tenemos ampolletas, inyecciones. Aquí otra vez tenemos parche que contiene etinilestradiol y aquí tenemos famoso Diane, que es combinación de acetato de ceproterona y etinilestradiol, que es solamente a corto plazo. ¿Sí? Entonces no es recomendable este fármaco y estrógenos conjugados, otra vez voy a repetir, por su efecto tromboembólico. ¿Sí? Y está disponible espironolactona, que es un antiandrogénico muy bien tolerado y realmente bastante accesible y de bajo costo. Por lo tanto, aquí quiero subrayar que las mujeres trans no deben automedicarse y tienen que acudir a los centros especializados para terapia hormonal. Bueno, como conclusiones, ¿cuáles son los beneficios de la terapia hormonal? Mejora el estado psicoemocional y calidad de vida de personas trans, pero no debemos de olvidar que más de la mitad de las personas trans en todo el mundo consumen las hormonas sin supervisión médica. En la terapia hormonal, las personas deben participar activamente en la toma de decisiones, tener información correcta sobre riesgos y beneficios, expectativas realistas sobre la duración de tratamiento y costo de cirugías. El uso de etinilestradiol y de estrógenos conjugados aumenta el riesgo protrombótico, que se eleva con otras condiciones. ¿Cuáles son otros factores de riesgo? Es tener la edad mayor a 40 años, tabaquismo,
consumo de alcohol, sedentarismo y exceso de peso. Durante el tratamiento hay que monitorear salud ósea y metabólica. Y finalmente, las instituciones donde las personas trans reciben atención de salud deben tener un clima respetuoso y positivo con el fin de garantizar que ellas pueden acudir al tratamiento profesional especializado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Irina. Su presentación nos ha ayudado mucho a entender o nos va a dar pauta para explicar la importancia del tratamiento nutricional y dietético en las mujeres trans. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente y ya nos están llegando algunas preguntas de nuestro público y pues se las aprovecho la voz para eh, hacérselas llegar. A ver, aquí nos preguntan sobre si existe algún riesgo asociado al hipogonadismo en mujeres trans. Hay hipogonadismo en mujeres trans. Bueno, hipogonadismo respecto que, bueno, mujeres trans son hombres biológicos que toman las hormonas feminizantes. Sí, existe un riesgo porque los cambios son irreversibles después cierta duración del tratamiento. Porque como yo les mencioné que hay disminución del testículo, disminución de la cantidad del esperma y bloqueamos la testosterona. Ok. Entonces, es hipogonadismo respecto a hipogonadismo, digamos, masculino, sí. Cuando usan la terapia hormonal estrogénica durante muchos años, sí hay un hipogonadismo, por hipogonadismo, digamos, masculino, porque bloqueamos la testosterona. Ujú. ¿Sí? Por eso yo les dije que antes de empezar la terapia hay que informarles que es reversible y que no es reversible. ¿Sí? Y a lo mejor si empiezan la terapia, si un adulto mayor a 18 años empieza la terapia, en los primeros 6 meses, si ya realmente cambió de opinión, a lo mejor en los primeros 6 meses puede ser reversible la situación. Pero posteriormente ya hay crecimiento de las mamas, por ejemplo, en 2, 3 años después del uso de terapia hay crecimiento de las mamas. Y esto puede ser irreversible, pues ya nada más hay que hacer la cirugía y sacar el tejido mamario. Pero sí hay hipogonadismo respecto al testículo, sí hay hipogonadismo, porque nosotros bloqueamos los andrógenos, porque se usan los fármacos antiandrogénicos. Pero tenemos que lograr los niveles normales de las hormonas femeninas, ¿sí? Entonces, no hay hipogonadismo femenino, porque tenemos que lograr el nivel de estrógenos igual que tiene la mujer biológica, pero disminuir la testosterona. No sé si me explico. Sí, 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 claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por su explicación. Y pues bueno, aquí también nos llega otra pregunta que dice si se considera que es importante realizar una vaginoplastía y una Orquidectomía. gracias, bilateral. Después de un año se recomienda, si no, si nos puede ayudar a explicar un Ujú. poquito más de estas cirugías. Bueno, hay cirugías plásticas, estéticas, y hay cirugías reconstructivas. Respecto a las cirugías reconstructivas, yo realmente no puedo recomendar, es también depende de la decisión de la persona que quiera hacer esta cirugía, ¿sí? En México, estas cirugías se hacen a nivel particular Ujú. y tienen alto costo, sobre todo vaginoplastia, ¿no? Vaginoplastia. Vaginoplastia, allá hay un problema de que realmente no hay lubricación natural y no hay sensación natural en la vagina. Entonces, leyendo testimonios de las mujeres trans a nivel mundial que realizaron vaginoplastia,
no, no hay como recomendación, pero las que hicieron dicen que no hay lubricación, no, no hay sensación en la vagina. Entonces, no sé, hay que avisar sobre estas limitaciones, ¿no? Antes de realizar este tipo de cirugía. Respecto a la orquidectomía, esto es mucho más fácil de extirpar los testículos, por ejemplo. ¿Sí? Esto es fácil. Por mí, yo, yo extirparía los testículos, por mí, mi recomendación personal. Sí, ¿por qué no extirpar los testículos y ya no tener dolor de cabeza con antiandrógenos y tomar solamente los estrógenos? Eso es mi opinión. Sin embargo, las mujeres trans se quejan que al extirpar el testículo por completo se les disminuye el líbido. Ujú. Entonces yo estaba en una conferencia con las mujeres trans donde el coach, igual era médica, mujeres trans, ella dijo, es que va a ser, si ustedes se extirpan el testículo, va a ser disminución del líbido. Entonces, es la decisión de la persona que quiere hacer. Pero por mí, yo lo recomendaría. Yo pienso, bueno, si quieres cambiar del cuerpo, hay una opción de extirpar el testículo. Es mucho más sencillo que hacer vaginoplastia. Que vaginoplastia es realmente dolor de cabeza. Pero extirpar un testículo es muy sencillo, pero ellos se quejan de la disminución del líbido. Entonces, es la decisión de la persona. Pero yo diría que pues, se puede hacer extirpación de testículo, pero vaginoplastia yo pensaría, la verdad. Ok. Muchísimas gracias, doctora, por esta respuesta. Y tenemos una pregunta que obviamente nos podrá explicar perfectamente. ¿Por qué es tan importante que, bueno, cualquier persona que vaya a tomar algún tipo de tratamiento hormonal se acerque a una endocrinóloga o a un endocrinólogo? Pero en este caso, en las pacientes trans, porque es más importante que se acerquen a un endocrino para su tratamiento. Mira, es muy importante que las personas trans se acercan a un endocrinólogo, pero no a cualquier endocrinólogo. Yo diría que las personas trans tienen que acudir a los centros especializados, porque dentro de la endocrinología también hay subespecialidades. Hay endocrinólogos que se dedican más a diabetes, hay los que se dedican más a tiroides, hay endocrinólogos generales, pero la persona trans tiene que acudir con el endocrinólogo en un centro especializado, porque hay fármacos específicos, hay dosis, hay protocolo, hay guías de administración de las hormonas y un endocrinólogo general puede no tener esos conocimientos específicos. Entonces, en México hay dos centros donde pueden acudir las personas trans. Uno es la clínica de Condesa, yo creo que es la famosa, ¿no? De la Ujú. Secretaría de Salud, la clínica de Condesa. Allá sí hay endocrinólogos especializados en el tratamiento de personas trans. Ellos ya saben, durante tanto tiempo es este fármaco, luego los monitoreamos. Allá tienen un protocolo de manejo para personas trans. Y segundo, hay una nueva unidad de salud integral para personas trans que se abrió relativamente hace poco, donde atienden a personas de diferentes estados de la República Mexicana, así se llama, Unidad de Salud Integral para Personas Trans, en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, hasta que yo sé, en la Ciudad de México hay dos centros. Uno es Clínica de Condesa y otra esta nueva unidad, no, Unidad de Salud Integral para Personas Trans. ¿Sí? Entonces, hay que acudir a estos centros especializados. Bueno, si no pueden, por lo menos acudir a un endocrinólogo. El endocrinólogo por lo menos podría orientar y algo, informar, porque el médico general no sabe de personas trans, ¿sí? Pero yo diría que con los endocrinólogos, pero de estas instituciones especializadas, tiene Claro. que acudir la persona trans. Son de Secretaría de Salud, yo creo que no cobran allá nada. Además, hay fármacos que les pueden proporcionar, ¿sí? Eh, Entonces, son lugares especializados. En México todavía no hay cobertura para la atención de personas trans y no capacitan a los médicos para atención a las personas y a los nutriólogos. Yo doy clases de nutrición
Yo trabajo con los nutriólogos. Por ejemplo, los nutriólogos igual preguntan, ¿y cómo evaluar la composición corporal de la persona trans? Entonces, yo otra vez repito, si la persona trans que sea, bueno, ahora estamos hablando de mujeres trans, pero lo mismo puede ser con hombres trans. Si la persona toma las hormonas de otro sexo durante un año, ya la evaluamos como la persona, si es la mujer trans, como la mujer biológica, si es hombre trans, como el hombre biológico, ¿sí? Después de un año de terapia hormonal. Porque los nutriólogos también piensan, ¿cómo yo evalúo la composición corporal? Pues así es, según la Asociación Española de Endocrinología, así es la recomendación. Un año de terapia y las evaluamos como del otro sexo. Sí, justamente por lo que... Sí, hay, todavía tenemos muy poca información, pero hay que dar más información porque las personas existen y existirán. Es una diversidad humana, tenemos que respetar su decisión y tenemos que saber cómo atender a estas personas. Entonces, qué bueno que ustedes hacen este foro evento para darles información a los nutriólogos, pero yo creo que todos los profesionales de salud tienen que tener una información cómo atender a las personas trans para que no se automedican. Esta es la razón por que las personas se automedican, porque todavía tienen estigma y todavía tienen, bueno, hay muchos prejuicios que vienen a consulta, ¿sí? Y dar información a los profesionales de salud cómo tratar a las personas trans y capacitarlos para la atención y educación para la salud, ¿no? Para personas trans. Muchas gracias. Justamente por eso es tan importante este foro, como lo acaba de mencionar, para que los y las científicas de la nutrición humana pues realmente puedan hacer un cambio en la atención en el sistema de salud. Y pues ya por último, porque pues el tiempo siempre nos apremia, ¿cuál sería la recomendación que usted nos podría dar para hacer investigación desde su área, pero tomando en cuenta la ciencia de la nutrición humana? ¿Qué tendríamos que seguir investigando o en dónde tendríamos que voltear a hacer investigación desde la ciencia de la nutrición humana? Bueno, yo pienso de estos dos estudios que se realizaron en México en mujeres trans, ya hay cierta información que las mujeres trans tienen muy malos hábitos alimenticios y tienen la cantidad de grasa igual, grasa corporal elevada y grasa visceral elevada, y hay que darles, necesitan una educación para la salud, necesitan sobre los hábitos más saludables. Entonces yo creo que tienen que ser estudios de intervención, ¿sí? No solamente evaluar los hábitos, pero darles unos talleres, como educarlos respecto a la alimentación, porque esa es una cosa. Educación en alimentación, educación para la salud en general. Y pues como que hay pocos estudios realmente, tanto a nivel mundial como en México, en esta población. Hay que evaluar la salud en general. Salud ósea, densitometría ósea, hay que evaluar en mujeres trans. En México casi no hay trabajos en personas trans, entonces un nutriólogo puede dedicarse a esto, a evaluar densitometría ósea y composición corporal. Y a lo mejor hacer estudios longitudinales, ¿sí? Monitorear la salud de personas trans. Ok, pues muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación, por estas recomendaciones que siempre nos van a ayudar. Y pues esta pregunta terminamos con la intervención de la doctora Irina. Hasta luego.